colocar por acá. Le vamos a indicar. Perfecto. Listo. Genial. Ok. Vamos a conversar acerca de la condición del espectro del autismo y cómo enfrentar o cómo afrontar las crisis que nosotros podemos observar justamente cuando el niño presenta la condición del espectro. En este sentido, vamos a ir conversando sobre lo siguiente. ¿Cuál es nuestro objetivo del día de hoy? El objetivo del día de hoy es que tú puedas conocer los tipos de crisis y los motivos por los cuales se desencadenan. Muchas veces cuando papá o mamá llega a consulta, llega con diferentes interrogantes asociadas a por qué su hijo, que potencialmente ya fue diagnosticado con la condición del espectro del autismo y presenta algún tipo de nivel de severidad de la condición o necesidad de apoyo, presenta una serie de crisis. Entonces, papá o mamá lo que necesita es entender por qué es que se presenta ello y no solamente que papá o mamá entienda esto, sino también que la familia pueda comprender qué es lo que provoca justamente estas crisis y cómo es que nosotros como no solamente padres, sino también familia, se espera que puedan afrontar esta situación. Entonces, en este primer punto, vamos a ir conociendo acerca de por qué es que los niños que presentan la condición del espectro del autismo presentan las crisis, ¿listo? Y cuáles son los motivos que las desencadenan. Y posteriormente, que es nuestro objetivo central el día de hoy, vamos a conversar acerca de estrategias de abordaje efectivo en casa, con padres, madres y cuidadores. Entonces, esos son nuestros dos objetivos del día de hoy. Dicho esto, comenzamos y entendamos un poco acerca de qué son las crisis y por qué se presentan, pero antes de ello tenemos que comprender sobre la condición del espectro del autismo. En esta línea, cuando nosotros hablamos de la condición del espectro del autismo, es importante entender dos ideas bien puntuales respecto a la condición del espectro o la condición de autismo o TEA como tal. En esta línea, cuando hablamos del espectro del autismo, entendamos la primera idea importante que es una condición del neurodesarrollo. Esto quiere decir que a nivel del proceso de desarrollo del sistema nervioso central, hay una diferenciación en el procesamiento de información. La respuesta a nivel del sistema nervioso central provoca que la persona que presenta la condición del espectro del autismo muestre diferente particularidad en dos grandes bloques o en dos grandes grupos de manifestaciones conductuales. Uno de ellos está asociado a la comunicación social. Esto quiere decir, por ejemplo, que la persona que presenta la condición del espectro del autismo va a tener cierto grado de limitación para poder compartir sus necesidades, expresar sus deseos, el poder Carmen Ferro de Colorado, manera ¿son boletos? funcional qué es lo que necesita ¿Perfecto? y también el comprender la información de los demás. Entonces, esa idea es importante. El procesamiento diferente de la persona que presenta la condición del espectro, el autismo, genera que esta persona presente dificultades en mayor o menor medida para poder presentar justamente o para poder expresar o comprender la información del entorno, ya sea verbal o no verbal. Esa es una primera idea importante. Y la segunda idea importante asociada al espectro del autismo es que la persona que presente esta condición en mayor o menor medida va a suceder que va a mostrar o va a evidenciar ciertos patrones de inflexibilidad. Esto quiere decir que la persona que presente la condición va a tener dificultades para poder cambiar, adaptarse a diferentes situaciones cambiantes. Y recordemos nosotros que la condición de socialización humana justamente presenta diferentes situaciones de cambio, situaciones en las cuales nosotros tenemos que tomar decisiones de manera recurrente, de manera inmediata, y esto en los niños, en los adolescentes o adultos que presentan la condición, puede tornarse un poco difícil por algunas particularidades que vamos a ir conociendo en un momento. Entonces, estos patrones de inflexibilidad conductual o cognitivo se van a presentar de diferente manera, pero justamente representan una limitante para que la persona pueda adaptarse. Los patrones de inflexibilidad se presentan justamente cuando la persona pues se enfrenta a una situación nueva, a una situación inesperada o a una situación que no conocía. Y esto
justamente lo que provoca, a ver, vamos a ver por acá. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan por acá? Perfecto. Coméntenme por favor en el audio si es que se nos escucha. Perfecto, genial. Igual coméntenme por aquí si es que se nos está escuchando. Vamos a ver por aquí. Ya está. Ok, genial. Muchas gracias. Genial, lo máximo. Ok, entonces, como conversábamos a nivel de la condición del espectro, lo que tenemos que identificar justamente es eso. Hay una dificultad para poder procesar información que le dificulta a la persona el poder adaptarse a situaciones de cambio. Y esto se va a presentar, para ir pasando a la siguiente información, se va a presentar desde menor grado de apoyo, que es un nivel uno, hasta un nivel de mayor o mayor necesidad de apoyo. Entonces, esa es la particularidad que presenta una persona eh, que presenta la condición del espectro del autismo. Ahora, si entendemos este punto de inflexibilidad, entendamos también por qué la persona con el espectro del autismo justamente presenta este nivel de inflexibilidad. En este sentido, vamos a comprender lo siguiente. A ver, cuando hablamos de inflexibilidad, la persona que presenta la condición del espectro del autismo, niño, adolescente, adulto y demás, pues va a mostrar dificultades en tres grandes grupos de procesos. La persona que presenta la condición muestra dificultades para poder cambiar y no quedarse enganchado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una idea y esa idea yo pues, me sirve para poder adaptarme a algo, si es que algo cambia, yo me va a costar el poder cambiar o me va a costar el poder adaptarme a esto nuevo que se está presentando. Entonces, hay una dificultad a nivel de cambio en esta respuesta de inflexibilidad. Hay una dificultad para poder anticiparse a los cambios, es decir, yo analizo la situación que está sucediendo en mi entorno y esto me permite a mí el poder identificar si es que yo tengo que cambiar o no tengo que cambiar mi conducta. Por ejemplo, imaginemos que es de tarde y ha habido mucho sol. Yo voy a salir a comprar para el lonche y veo que ya son las 4:30 y está haciendo pues un poco de frío. Pero yo en la tarde he visto que ha hecho mucho calor. Pregunta, ¿yo saldría sin chompa o saldría con chompa? Presentamos claro tema. Todo lo que quieres en un mismo ¿Qué lugar. me dicen por aquí? A ver, ¿saldría con chompa o sin chompa? A ver, cuéntenme, cuéntenme. ¿Con chompa o 34, sin chompa? manda de voz para controlar tu teléfono. Exacto, efectivamente. Yo saldría con chompa. ¿Por qué? Porque me estoy adaptando al cambio, ¿cierto? Porque a pesar de que yo haya visto una determinada condición, una determinada situación de sol, viendo las características actuales, tengo que salir con chompa porque esto me está protegiendo de poder pescar un resfriado. Entonces, esa capacidad de anticipación que presenta la persona, pues en los chicos que presentan la condición del espectro del autismo no está tan desarrollada, la capacidad de anticipación a los cambios. Y el otro punto es la generación de nuevas ideas. Esto quiere decir que si yo tengo un patrón aprendido y se presenta una situación en la cual yo no sé cómo responder, me cuesta a mí, en mayor o menor medida, el poder cambiar o estructurar una nueva idea para responder a la situación. Entonces, hay tres elementos importantes que explican el por qué una persona, tu hijo, tu estudiante, la persona con la cual tú interactúas que presenta la condición del espectro de autismo puede presentar inflexibilidad, la capacidad o la dificultad para poder cambiar y no quedarse enganchado en una información, la anticipación a los cambios, anticiparse a lo nuevo que va a venir y la generación de nuevas ideas para poder adaptarse a esta situación nueva o esta situación alterada que está apareciendo.
En este sentido, importante, por ejemplo, hay dos tipos de inflexibilidad que nosotros podemos observar. La inflexibilidad conductual, número uno, y la inflexibilidad cognitiva respecto a la condición del espectro del autismo. ¿Ok? Entonces, respecto de ello, a nivel de inflexibilidad, tanto conductual como cognitiva, se van a presentar diferentes manifestaciones. Por ejemplo, a nivel conductual, el niño puede presentar como manifestaciones comportamentales las estereotipias. Puede presentar como manifestaciones conductuales el uso repetitivo de objetos o incluso las ecolalias. Que de hecho, como lo dicen por aquí por TikTok, las ecolalias posiblemente no se vayan a observar en los chicos que presentan, o que antiguamente se denominaba como que presentasen la condición de Asperger o TEA de nivel uno o TEA de nivel de alto funcionamiento. Entonces, cada persona que presenta la condición en mayor o menor medida tiene cierta particularidad. Si bien hay ciertos procedimientos, sí es importante que a nivel de análisis nosotros identifiquemos, tengamos un marco teórico, un conocimiento previo para poder entender. En el caso, y respondiendo justamente a una pregunta de aquí que nos hacen de TikTok, eh, mm, los chicos que presentan un nivel de funcionamiento mucho más desarrollado de un nivel uno o que no necesita tanto apoyo, que podría caer dentro de la definición de Asperger, van a presentar dificultades en nivel de inflexibilidad cognitiva. Y uno de ellos, por ejemplo, les cuento por aquí y les cuento también a ustedes, es el pensamiento dicotómico. De hecho, me pasó hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás, cuando me tocó hablar un pequeño que justamente presentaba compatibilidad con el espectro del autismo nivel uno o que también se podría denominar como Asperger, que presentaba el pensamiento dicotómico. Y te cuento para poder entender la idea. Resulta que este pequeño, al presentar dificultad por característica de pensamiento dicotómico, no toleraba el error. ¿Y esto qué significaba? Que si tú te cometías un error en particular, cualesquiera, él podía desencadenar una crisis, que es lo que estamos viendo y entendiendo el por qué se presentan las crisis. ¿Y cuál era el patrón de error que él no le costaba el poder entender? Por ejemplo, era que se equivoquen con su nombre. Si yo le decía Pepito y él se llamaba Repito, supongamos, él te podría desde decir una grosería, decir o atribuir un atributo pues bastante eh, desagradable o incluso llegar a intentar golpearte o patearte. Entonces nosotros al momento de analizar justamente intentábamos identificar el por qué se presentaba este tipo de crisis. En este caso estaría clasificada dentro de la inflexibilidad de tipo cognitiva. Entonces, como podemos notar en este ejemplo que te comentaba por aquí, les comentaba también por aquí, las inflexibilidades, cuando se ven alteradas o cuando se ven, pues, o el pequeño que no presenta recursos o presenta recursos en menor medida se ve afectado, pueden desencadenar ciertas situaciones o ciertas conductas que vamos a ir conociéndolas como crisis. Entonces, vamos entendiendo lo siguiente, que es muy importante, y para pasar a un ejemplo. Las crisis se van a presentar justamente por el patrón de pensamiento inflexible que puede tener la persona. Vamos a ir controlando ello. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver por acá. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la persona que presenta la condición del espectro del autismo va justamente a desencadenar un nivel de crisis producto de la dificultad de poder adaptarse a los cambios, de poder adaptarse a la situación nueva a la cual se está enfrentando. Y te lo voy a plantear con un ejemplo. Mira, imagínate lo siguiente. Imagínate que tú tienes un patrón de poder tomar un taxi cuando vas a una reunión social. ¿Listo? Ese es tu patrón. Tú vas a una reunión social, pues llega cierta hora, sabes que ya no pasa colectivos, em, ya no pasa algún tipo de movilidad que te puede llevar a tu casa y tomas un taxi. ¿Ok? Entonces, imagínate, contextualicemos esta situación.
Ha sido una reunión social y la actividad social está en el sur, de donde tú vives. Y pues tú vives en el este. Son las 2 de la mañana y tienes que volver a casa. Y sabes que ya no pasa, pues, movilidad. ¿Qué harías tú? A ver, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos por aquí? A ver, cuénteme. ¿Qué haríamos por aquí? Perfecto. Me dicen por acá, pedir un taxi, llamaríamos a un familiar. Exacto, tomar un taxi, una app, me dicen por aquí, por aquí. ¿Qué haríamos? Llamo un taxi por aplicativo. Excelente. Ya. ¿Qué es lo que está provocando esta situación? Un InDriver, un Didi, un Django, un Uber y demás. Una serie de aplicativos. ¿Cierto? Llamo un familiar, me dicen por acá. Perfecto. ¿Qué estás haciendo tú? Estás adaptándote a la situación y estás teniendo una capacidad de flexibilidad. Ahora te digo, mira, perfecto, tú y yo pensamos y esta persona también pensó en que puede pedir un aplicativo, ¿de acuerdo? Perfecto. Imagínate que tú utilizas una determinada, imagínate que tú utilizas InDriver, todos tus viajes son con InDriver, pero ese día se cayó InDriver. Por si acaso esto no es cherry para InDriver, por si acaso no. Imagínate que ese día se cayó InDriver, no funciona, no te permite el poder tomar un nuevo taxi, el taxi, pero tú tomas taxi por aplicativos. ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? A ver, cuéntenme, ¿qué podríamos hacer? Llamo a mi hermano, me quedo a una hora prudente, descargo otro aplicativo, ¿cierto? Exacto, descargo otro aplicativo, me quedo una hora prudente, otra app y demás. ¿Qué estás haciendo ahora? Te anticipaste a cambios, has generado nuevas ideas cuando te has enfrentado a una situación nueva, ¿cierto? Perfecto, listo. Te descargaste una app o de repente tu hermano conduce, te fue a recoger y vas a ir para casa. Imagínate que has descargado un nuevo aplicativo y estás yendo a casa, tú pagas por aplicativo también. Y ese día no funciona ninguno de estos dos aplicativos. Y tienes que pagar el taxi. ¿Qué harías? Cuéntame. ¿Qué podrías hacer? A ver, cuéntame. Transferencia. Ajá. ¿Qué más? ¿Solo transferencia? Pido prestado. Perfecto. Si te vas dando cuenta ante una situación que podría suceder, tú estás generando diferentes ideas. Estás, mira, estás aquí. Estás cambiando, porque ya no vas por InDriver. Estás viendo la posibilidad de ir por otro medio. Estás anticipándote. Uy, te has dado cuenta que estás llegando a tu lugar y tu aplicativo no funciona. Te vas a descargar otro aplicativo o en todo caso, pues vas a pedir prestado o vas a irte a descargar a un cajero, le indicas esto al conductor para que te pueda ayudar o simplemente pues le pagas al llegar. Y esto que está provocando que tú generes nuevas ideas y pienses en diferentes situaciones para poder solucionar la situación. Ok, entonces te vas dando cuenta que tú tienes una buena capacidad de flexibilidad. Pero, ¿qué pasaría si tú presentases la condición del espectro del autismo? Situémonos un momento con nuestra capacidad de empatía, de poder pensar qué es lo que sucedería si es que tú y yo presentamos la condición del espectro del autismo. Y siempre hemos tomado taxi por InDriver y siempre pagamos con un determinado aplicativo, ya Peplín o el que fuere. ¿Qué pasaría frente a esas situaciones que han aparecido en el momento? Exacto, como dicen por acá, entramos en crisis.
¿cierto? Entraríamos en crisis definitivamente. ¿Y por qué entraríamos en crisis? Porque nos va a costar adaptarnos a esa situación nueva de cambio. Excelente, genial, por aquí. Entonces, nos va a costar salir de nuestra rutina, ¿cierto? Y eso es justamente lo que sucede cuando una persona con TEA se enfrenta a una situación nueva. Y esto que genera, como lo dicen por aquí, genera una crisis. Tú hubieses tenido un episodio de crisis si es que presentases la condición del espectro del autismo. Entonces, ya entramos y entendemos por qué una persona con autismo podría presentar una respuesta de crisis frente a un evento. ¿Por qué? Porque su capacidad de inflexibilidad en mayor o menor medida le dificulta el poder cambiar, anticiparse y generar nuevas ideas. Por eso es que una persona con TEA presenta una crisis, porque le está costando el poder cambiar de algo que usualmente conocía a algo nuevo que tiene que hacer, porque le está costando anticiparse ese nuevo cambio porque tú no le has indicado que va a haber un cambio, o porque le está costando el poder generar nuevas ideas, nuevos pensamientos que le permitan el poder adaptarse a esa situación de cambio. Y en este sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender cuando hablamos de crisis? Básicamente, cuando conversamos con los papás, con los pacientes sobre la crisis, es importante entender esta idea. Es un patrón de respuesta de conducta. Y esto, por favor, anótalo. Es un patrón de respuesta de conducta. Y como conducta puede aprenderse nuevas formas de poder comportarse. Porfa, anótalo. Es un patrón de conducta. Mi hijo, mi estudiante, mi, mi, o sea, mi alumno, la persona con la cual yo convivo, que presenta la condición de TEA, tiene patrones de conducta que son respuesta o son producto de la característica pues, de inflexibilidad. Pero así como tiene estos patrones de conducta, él o ella puede aprender nuevos patrones de conducta más. Pero estas crisis que se presentan en el autismo tienen 4 fases, ¿de acuerdo? Como las estamos viendo por aquí. La fase de inicio, la fase de crecimiento, la fase de explosión y la fase de recuperación. ¿Listo? Tiene 4 fases. Cuando hablemos de crisis, tenemos que entender que la crisis se va a presentar en una curvatura, que ahora la vamos a ver. Fíjate por acá. La crisis va a tener esta fase, la fase desencadenante, donde se va a explicar el por qué se está presentando esta conducta. La fase de intensificación, donde esta conducta se va a ir agravando. La fase de explosión, donde esta conducta podría generar algún tipo de daño para con la persona, para con el entorno o para con el mobiliario. Y la fase de recuperación, cuando ya esta conducta de crisis va disminuyendo. En estas 2 etapas, y voy a sombrear esta de aquí, en estas 2 etapas, la mayoría de estrategias que se utilizan son estrategias proactivas, o sea, estrategias de anticipación. Y esta de aquí ya son estrategias reactivas cuando ya se presentó la situación. Aquí no se ha presentado aún la crisis como tal, que es la fase de explosión. Pero en esta parte ya se presentó. Y hay ciertas formas de respuesta para poder afrontar cada una de estas situaciones, de estas formas o etapas de la crisis. Pregunta, querida comunidad, tanto la comunidad de aquí del Club de Bienestar Integral como la comunidad de TikTok. ¿Les gustaría que les cuente un poco más sobre estas fases y cómo tienen que afrontar si es que se presenta una crisis, ya sea en la fase de desencadenamiento, intensificación, explosión
o en la fase también de recuperación, ¿les gustaría que les pueda contar estrategias y herramientas? Cuéntenme por aquí por el chat, porfa. Sí, me dicen por acá, sí, sí, perfecto. Por acá, ¿qué me dice? ¿Qué me dice la comunidad de TikTok? Sí, ¿podemos compartirles? Genial, me dicen por acá. Wendy. Exacto, Wendy. Toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque tú le estás anticipando. Y de hecho, esta es una fase, esta es una etapa importante. Y de hecho te la voy a contar. Voy a tomar justamente tu comentario porque me parece súper, súper eh, válido, súper chévere, porque de hecho es una de las formas de poder enseñarle a la persona con autismo el poder responder a una situación nueva. ¿Vale? Perfecto, listo. Me dicen por acá, sí, genial, lo máximo. Ok, entonces empezamos con la fase desencadenante. ¿Qué tenemos que hacer antes de que se presente una crisis en la fase desencadenante? ¿Qué cosa es la fase desencadenante? Es la situación, elemento que provoca que aparezca la crisis. Obviamente, nosotros como papá, mamá, terapeuta, profesor, tutor, maestro shadow, maestra sombra, o la persona que interactúe o trabaje con el niño que presenta la condición del espectro del autismo, tenemos que ejecutar estrategias desde la fase de desencadenamiento, lo que provoca esta crisis. Veamos, hablemos un poco acerca de la fase de desencadenamiento. ¿Bien? Ok, hablemos y conozcamos un poco qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, eliminar las causas. Cuando tú veas que hay un elemento que está provocando, que podría desencadenar una crisis, elimina las causas, elimina el problema que está eh, provocando que esta crisis se presente. Pero para esto sí es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las causas. ¿Qué está provocando que mi hijo, mi estudiante, mi alumno, mi terapiado, la persona que yo superviso presente esta crisis? ¿Qué la está provocando? ¿Será solamente una cuestión de su proceso cognitivo, como ya habíamos hablado del nivel de inflexibilidad? ¿Será solamente esto? ¿Será que hay factores médicos o físicos que están propiciando que la persona presente esta característica o posiblemente desencadene una crisis? Y en este proceso, lo que también podemos hacer es replantear la actividad. Y te voy a contar con un ejemplo. De hecho, esto es algo que me sucedió. De hecho, me ha sucedido la semana antepasada. Sí, la semana antepasada me sucedió dos veces con dos pequeños, uno de 8 años y uno de 4 años. Te cuento un poco. En el caso de un niño de 8 años, trabajo mucho lo que son estructuras a través de pictogramas, donde el niño conoce la estructura de las actividades que va a ir haciendo, ¿de acuerdo? Y él ya tiene pues organizado lo que va a hacer y él va tachando cada vez que termine una actividad, que es la etapa de construcción de pictogramas. ¿Por qué? Porque con el conocimiento que estás aprendiendo hoy día, sabes que tienes que anticiparle y darle una estructura para que sepa qué es lo que viene. Porque recuerda, al niño con autismo, en mayor o menor medida, le cuesta adaptarse a cambios que no esperaba. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este niño? Yo trabajo con el niño con la ficha adentro y una mica para que él pueda rayar con el plumón. ¿Qué pasaba con este amigo? Lo que sucedía es que yo había puesto en una mica dos papeles y él estaba haciendo sus trazos. ¿Y qué pasaba? Como él trazaba fuerte y él trazaba así, con manga pegada, mientras trazaba, borraba, trazaba, borraba, trazaba, borraba. Y esto estaba empezando a desencadenar una crisis porque estaba empezando él a eh, respirar de una forma mucho más acelerada. Tengo que terminar, tengo que terminar, tengo que terminar. Y justamente, si es que yo dejaba esto, posiblemente podía desencadenar la crisis que
se presentan en situación de su colegio. Estamos en la fase de desencadenante. La tarea está desencadenando esta conducta, pero también la situación de no saber que él, para que esto no suceda, puede levantar su manga o puede colocar esto en la pared y hacerlo. ¿Qué hice yo? Basándome en lo que te estoy contando. Replanteo la actividad. Replanteé la actividad. Es decir, le cambié la estructura de la actividad, le enseñé la conducta que necesitábamos trabajar y la trabajó bien. Y se controló la crisis. Identifiqué que esta ejecución de la actividad era que generaba la conducta, pero también él necesitaba otras formas de cómo ejecutar esta misma conducta. Se le enseñó y se controló la crisis. Y al final se felicitó por su trabajo. Ya, esa es una forma en la fase desencadenante de poder afrontar una crisis. Otra forma súper buena, desvía la atención. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir o qué significa que tú desvíes la atención de tu niño en la fase desencadenante? Tú sabes, por ejemplo, y esto me pasó con un pequeño, que le cuesta el poder hacer las actividades, todas las actividades. Y él cuando ve cinco actividades, él empieza pues, empieza a emitir algunas conductas, como que no quiero y quiere gritar. Y de hecho son actividades necesarias que, que son básicamente conductas que necesita aprender para que ejecute actividades en la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, yo, él tenía su estructura de calendario, él iba marcando, iba marcando, iba marcando, pero llegó un momento en donde empezó a incomodarse porque faltaba creo que 2 o 3 actividades para su actividad favorita, que era el escuchar audio de su programa favorito o jugar con plastilina. Entonces, ¿qué hice yo? Desvié su atención. ¿Cómo puedo yo desviar su atención? Con sonidos, con, con actividades, con olores. ¿Qué hice yo con sonidos? ¿Cómo desvié su atención? A él le gusta mucho el sonido los gestos de donde el adulto hace su berrinche, algo así. Y les explico cómo. Y de hecho lo utilizo mucho con diferentes niños regulares y que presentan la condición porque me ayuda bastante. Por ejemplo, ¿cómo desenfoco su atención para que culmine la actividad? Le decía, inventemos un nombre, Pepito. Ay, Pepito me está ganando, no puede ser, me está ganando, está terminando todas sus actividades. No, no puede ser. ¿Qué es lo que hacía? Mi amigo se reía y continuaba la actividad. Cada vez que yo empezaba a ver alguna conducta que desencadene, que provoque, no quiero, no quiero. Ay, ay, Pepito me está ganando, no puede ser, no puede ser. Ah, no, me está ganando. Ah. ¿Qué es lo que hacía? A través de la inclusión de este estímulo o de esta actividad, direccionaba su atención. ¿Listo? Esto me ayuda a que termine la actividad y no se presente la crisis. ¿Claros hasta allí? Cuéntenme por acá si estamos claros. Cuéntame por aquí si es que estamos claros, porfa. Y cuéntame también si es que lo vas a aplicar, porque sí me interesa mucho que lo puedas aplicar. Genial, Lala, me dices por acá, estamos claros, desde TikTok, buenísimo. Por acá, ¿estamos claros? Genial, genial, perfecto, me dicen por acá. Sí, Alexandra, lo máximo, muy bien, chévere, buenísimo. Ok, continuemos. Ya tenemos dos a nivel de desencadenamiento. El tema de eliminar causas o redirecciona la tarea o desvía la atención. ¿Qué más puedes hacer? Y de hecho, esto también está asociado con una situación de crisis que me sucedió la semana antepasada con un pequeño de 4 años. De hecho, el pequeño entraba muy bien en, a sesión, pero él tiene una dificultad, que cuando no se le anticipe el cambio, él
llora de manera desbordada, grita con palabras como ayúdenme, quiero escapar, déjenme salir, cosas como estas, y también empieza a patear cosas, ¿de acuerdo? Y se tira al piso y es más, puede lastimarse el amiguito. Entonces, algo que yo tuve que hacer en estas situaciones es el poder, y de hecho nos reunimos con papás el fin de semana para poder hacer un análisis funcional de la conducta. Propósito esto, el poder entender cuál es el motivo por el cual se presentó la conducta, pero entendamos algo importante, y es lo que le comentaba a los papás, y es lo que me gustaría comentarles también a ustedes, y es el tema que cuando un niño grita, se tira al piso, llora y hace cualquier tipo de manifestación conductual, recuerden algo muy importante, y esto por favor anótenlo, y es que este tipo de manifestaciones es una forma de comunicación que está transmitiendo algo. Y este algo puede ser que quiere acceder a ese algo, que quiere escapar de ese algo o que quiere evitar ese algo. La actividad, la nueva textura, el nuevo olor, el que no termine una actividad, el que se quede más tiempo en una actividad, el que yo le deje un poquito más o le preste otra actividad o le preste más elementos. A veces los niños, en mayor o menor medida que presentan la condición del espectro del autismo o alguna dificultad de comunicación, tienen como una forma de poder comunicar este tipo de conductas. Y es importante que tú entiendas por qué está presentando esto tu hijo, tu hija, tu estudiante, si eres maestra Shadow, tu supervisado y demás. Pero algo muy importante también en este sentido es que tú puedas. Genial, lo máximo por acá, señora Jocelyn, lo máximo. Le mando un fuerte abrazo por aquí. Lo máximo, señora Jocelyn. Bueno, de hecho, estaba saludando a alguien que está conectada también por TikTok y gracias por estar acá nuevamente. Buenísimo. Eh, a ver, para enfocarme en lo que estaba comentando, el hecho de poder enseñarle una nueva forma de comunicación es fundamental. ¿Listo? Enséñale petición, enséñale a pedir, con su cuerpo, con gestos, con palabras, dependiendo de la característica de la persona, otras formas, que existen otras formas. Y aquí estamos basándonos en lo que dice la inflexibilidad. Enséñale nuevas formas de generar ideas. ¿Qué puede hacer cuando le pase esto? ¿Y qué no es tan bueno hacer? Pero esto lo tienes que enseñar antes de lo que comentaban por aquí. Lo que comentaba por aquí, justamente Wendy comentaba por acá. Perfecto. Listo, pasamos la fase de desencadenamiento, lo que está provocando la situación. Vamos a la etapa de intensificación. En toda crisis va a haber una etapa de intensificación y aquí también tenemos que aplicar ciertas estrategias. Estrategia uno, la estrategia de pautas visuales. Es importante que nosotros tengamos la estructura de la tarea, ya sea escrita, como lo hace por aquí una mamita con la cual me toca trabajar, o con su peque, o con apoyos visuales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la persona conozca el camino que va a tener que seguir hasta poder alcanzar una determinada actividad que le gusta, que es la recompensa. Y esto le permite también recordar las reglas o normas que se han planteado inicialmente. Recomendación importante. Si es que tú trabajas con una persona que presenta la condición del autismo o una dificultad en comunicación social, es importante que se tenga claro la estructura de la tarea y las reglas y las recompensas que sean súper claras, bien exactas y con menos cantidad de palabras, bien específico. Y lo otro importante, que antes, mucho antes que suceda, de que suceda algún tipo de crisis, enséñale estrategias. De hecho, nosotros trabajamos en consultorio diferentes estrategias con los niños. Y una de las estrategias que trabajamos, una de las diferentes, es la estrategia de la montaña.
Pregunta, ¿te puedo enseñar la estrategia de la montaña para que tú la practiques desde el día de hoy con tu estudiante, tu peque, el familiar que presenta dificultades en la comunicación? ¿Sí? ¿Te puedo enseñar? Cuéntame aquí si es que te puedo enseñar, cuéntame acá si te puedo enseñar, cuéntame aquí si te puedo enseñar. Perfecto, genial, chévere, buenazo. Ok, listo, gracias. ¿Cómo es que, o qué es lo que van a hacer? A ver, les cuento. Genial por acá. Ok. Le podemos enseñar una estrategia. La estrategia es la estrategia del truco de la montaña. Para esto, importante, nosotros de hecho tenemos el material en donde se lo damos al papá, a la mamá, para que se lo lea como un cuento, así como le leemos el cuento de la Caperucita, los tres chanchitos o diferentes cuentos. La idea es que le puede enseñar a nivel cognitivo la estrategia cuando no haya crisis, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia de la montaña, ¿qué es? Que le enseñamos al niño a poner su manito de esta manera. ¿Listo? Pon tu manito de esta manera, porfa. Pon tu manito de esta manera. ¿Listo? Pon tu manito de esta manera y vas a empezar a inhalar. ¿Listo? Subo. Cada vez que inhales, vas bajando uno de los deditos. ¿Listo? A ver, vamos a hacer por aquí. Listo. Empieza. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Y ese es el truco de la montaña. Propósito de esto. Le estás enseñando un nuevo recurso cuando él o ella identifique que se está enojando, que es pertinente, es válido el poder enojarse, pero ya tiene un nuevo recurso. Esto lo tienes que leer, se lo tienes que enseñar de forma diaria y ponerlo en práctica, que es el otro elemento. Se tiene que ensayar. No solamente es que el niño lo reconozca a nivel cognitivo, sino también que tú propicies elementos o situaciones para que se ponga en práctica. Pueden jugar, de hecho yo genero o les enseño a los papás a jugar con su hijo o con su hija a situaciones de enojo. Ponemos la cara de enojo. Estoy enojado, estoy enojado. Y como ya el pequeño o la pequeña tiene la estructura, ¿qué hago? ¿Qué hago? Montaña. Tenemos que propiciar situaciones de entrenamiento controlado, en casita, en cualquier espacio que yo esté jugando con mi hijo, con mi hija, con mi terapeuta, con mi paciente, con mi estudiante, practicar a nivel cognitivo, perdón, aprender a nivel cognitivo y practicar, para que el niño ponga en práctica ello. ¿De acuerdo? Perfecto. Y mira, le enseño qué otras formas, y aquí estoy aplicando lo que es generación de nuevas ideas. Le enseño qué otras formas mi niño, mi niña podría afrontar mejor esta situación. Paro, pienso, puedo beber agua, puedo hablar con alguien, puedo agarrar un objeto como plastilina, algo blandito que me ayude a disminuir mi enojo. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué más en esta etapa? Modificar la demanda, como te decía, es importantísimo el conseguir su atención y disminuir el tipo de tarea o actividad, como te comentaba en el caso del pequeño, que se estaba enojando y estaba empezando a inhalar y exhalar de forma bastante rápida y borraba con más fuerza porque estaba empezando estaba en la fase de desencadenamiento, perdón, de intensificación y podía presentar la crisis y entrar a la fase de explosión. Entonces, yo disminuyo la tarea o disminuyo el tipo de tarea y también le doy un tiempo para procesar. Cuando tú disminuyes o cambies la tarea, lo importante es que puedas explicarle brevemente y muy preciso
¿Qué es lo que se espera de él o de ella? ¿Bien? Perfecto. Entremos a la fase de explosión, que es la fase más complicada, porque en esta fase tenemos que utilizar diferentes estrategias con el propósito de que el niño pues no pueda hacerse daño. En la fase de explosión, pues el niño puede desde agredir a los demás, tirar objetos, romper cosas, el poder botar cosas, el poder lastimarse a sí mismo, lastimarte a ti como papá, mamá, cuidador, docente, profesor, profesora. Y es en la fase donde tenemos que aplicar diferentes estrategias ya más de tipo reactivas, cuando ya se presentó la situación. Entonces, lo primero, despejar el entorno. Cuando ya se presentó y está súper desbordado y todavía no se puede manejar la conducta, o sea, ya no se puede, perdón, número uno, despeje el entorno de cualquier elemento que le pueda provocar a él el, el poder, pues, lastimarse a él o a sí mismo. Otra forma es el poder despejar a las personas. Si es que tú eres maestra o trabajas o estás con muchos familiares y has notado que tu niño ya entró a la fase de explosión, despeje el ambiente de las personas porque podría hacerles daño sin la intención de querer hacerles daño y eso es importante. Recuerda que está en la fase de crisis y es importante entender que en este momento ya perdió el control y no es tan consciente, por llamarlo de algún modo o atribuirle una etiqueta, de lo que puede provocar su conducta. Entonces, despeje el entorno y despeje el ambiente. Y lo otro, y algo que es súper importante, tú como papá, mamá, cuidador, mantente a distancia y baja tu nivel de intensidad de comunicativo. Muchas veces cuando el niño entra en crisis, es altamente probable que papá o mamá, pues, y es comprensible, que puedan perder el control. De hecho, es una alta tasa de papás pierde el control cuando su hijo entra en crisis, porque pues también papá o mamá entran en crisis, ¿cierto? Y esto es comprensible, es válido, pero aquí también es importante que tú intentes, ojo, no es que lo tengas, no es una obligación, sino que intentes el poder mantener una respuesta como papá, como mamá, como cuidador, cuidadora, profesor, psicólogo, psicóloga, una respuesta de baja intensidad. Esto quiere decir, te alejas un poquito, ¿de acuerdo? Te alejas un poquito, inhalas, exhalas, aplicas quizás tú la estrategia de la montaña, cuando ya has pues, liberado cualquier tipo de ambiente y te mantienes en silencio. Muchas veces el silencio es una estrategia pertinente. Observas obviamente al pequeño y muchas veces el silencio pues ayuda para que el pequeño pues pueda regularse. Pero si aún así, con estas estrategias de despejar el ambiente, despejar a las personas, mantener una respuesta de baja intensidad, la, el nivel de manifestación de conducta aún persiste, sí es importante tener una contingencia a nivel de intervención física. ¿Y esto qué quiere decir importante? No es que la intervención física sea que tú tengas que, o tú vayas a maniatar o a agarrar fuerte al pequeño, porque esa no es la idea. La idea es que se tenga un protocolo de trabajo para que tú puedas redireccionar la conducta del niño. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no se vaya a lastimar. Hay muchos niños con autismo, me tocó observar y esto, y te lo cuento, en un peque de 4 años que, producto de la crisis, bueno, estaba en la fase en realidad de intensificación, o sea, todavía no había entrado a crisis, porque todavía se podía redireccionar. Se golpeó la cabecita, o sea, y continuó llorando, porque quería irse, o sea, quería ir, perdón, al parque. Lo que hicimos con papá es, primero, o sea, lo colocamos en un ambiente seguro para él, mantuvimos un poquito de distancia del papá, y luego de eso, con papá, inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos, y luego de esto, cuando vimos que la conducta estaba disminuyendo un poquito,
No era una crisis que ameritaba una intervención física como tal. Le dimos una indicación de baja intensidad. ¿Listo? ¿Y cuál fue la indicación de baja intensidad? Muy bien, párate. Listo, te paraste. Vamos. Y esto se apoya con lo que te decía hace un momento atrás. La redirección de atención. El niño se paró, bajó llorando, porque todavía estaba con la crisis, con la intensidad, con la fase de explosión y de desencadenamiento también. Y luego, pues, accedió al parque. Obviamente tenía que entender cuál era el propósito de su conducta. ¿Y qué hice en el parque? Y te lo explico con esta fase de acá, de recuperación. En el parque, ¿qué es lo que hice? El niño se reguló, pero yo tenía que trabajar mis objetivos de terapia. ¿Y qué es lo que hice en el parque? En el parque aproveché la oportunidad para enseñarle a papá estrategias para poder redireccionar conducta, redireccionar atención. Jugamos en el parque, jugó en el parque, él cumplió indicaciones, jugó en el parque y realizó las actividades de imitación, las actividades de respuesta, que era lo que estábamos buscando para ese objetivo de la sesión, y se logró. Entonces, en la fase de recuperación, importante, es darle un espacio seguro al pequeño. Recuerda, el niño con autismo no es que tenga la intención de querer perder el control. Así como en la situación del taxi, cuando te sucedieron diferentes situaciones o eventos cambiantes, tú pudiste responder de forma efectiva, ¿cierto? Tú lo lograste. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que en el caso del autismo, pues hay una dificultad propia de la condición que le dificulta el poder responder de forma efectiva. Entonces, teniendo eso claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle un espacio seguro donde él pueda regularse sin llamados de atención. Importante, sin llamados de atención. ¿Por qué? Porque eso puede nuevamente incentivar la crisis que estamos pues, notando. Dos, regresar a la calma, a la normalidad. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, encontramos que una actividad o algo provocó que esta conducta se desencadene, llegó a la fase de explosión y ya estamos en la fase de recuperación, y, pero queremos que el niño logre un objetivo, le podemos dar un objetivo bien, bien elemental, bien básico, como en este caso del pequeñito, párate, que era seguir una instrucción verbal, porque él en ese momento no quería seguir una instrucción. Listo, párate. Muy bien, te paraste, vamos. Y se llevó. Luego de esto, se le decía, amiguito, por no decir su nombre por cuestiones de confidencialidad, amiguito, ¿quieres este o este? Cuando estábamos en el parque, habían carritos, ahí habían carrusel. Eso, bien, vamos. ¿Qué hago en la fase de recuperación? Propicio conductas que permitan el poder lograr objetivos y felicito esas conductas. Y también importante, darle oportunidad para que realice nuevamente la tarea. Aquel elemento que desencadenó esa crisis, darle esa oportunidad para que pueda realizar nuevamente esa actividad, esa tarea. En el caso de mi amigo, yo necesitaba, o el objetivo de la sesión, más que yo lo que necesitaba, el objetivo de la sesión era el poder propiciar elementos para poder elegir, para poder imitar y para poder copiar conductas verbales. ¿Qué es lo que hicimos? Ya cuando estábamos con papá, porque tuvimos que volver al consultorio para que espere a mamá, hicimos actividades de seguimiento verbal. ¿Cómo? Yo le decía, con papá lo agarrábamos de una mano, a ver, amiguito, por no decir su nombre, amiguito, a la una, a las dos y a las tres, salta. Y saltaba, saltaba. A la una y a las dos y a las tres, quieto. Todos nos quedábamos quietos. De hecho, obviamente entenderás que las personas veían, ¿cierto?
pero dale, nosotros estamos enfocados en poder lograr el objetivo en este caso, del pequeño y de los papás. Uno, dos, tres. Camina, camina, camina. Alto. Y se detenía. Bravo, lo máximo, muy bien. Y provocamos justamente eso. Perfecto, genial. Perfecto, muy bien, lo máximo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Finalmente, quiero mostrarte algo. Y ya vamos llegando a la parte final del entrenamiento. Importante, miren, sí es fundamental que ustedes como papás, mamás, mm, terapeutas, maestras shadow, puedan desarrollar actividades visuales que le permitan al niño el poder aprender habilidades. Esta es una de las historias que les comparto a los papás, la historia de cuando me enfado. Se le explica todo lo que puede hacer, todo lo que no es permitido hacer, porque esto qué puede provocar en las personas y las actividades que te había mostrado hace un momento atrás. ¿Listo? Ya. Importante, trabaja con apoyos visuales. Y esto también, por ejemplo, esa es otra estrategia de trabajo para poder identificar la situación con la cual el niño está teniendo actualmente. ¿Listo? El rincón de la calma. Se le enseña al niño a identificar sus emociones dependiendo de la característica del niño. Obviamente, no todos los materiales son para todos los niños. Y cuando me sienta así, ¿qué elijo? Pelota, masaje, frasco, tumbarme, echarme, pelota, pintar, texturas. Y el niño va eligiendo, obviamente, previamente, antes de que se desencadene cualquier tipo de crisis, la conducta que va a realizar. ¿Bien? Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Importante. Número uno, entender por qué la persona con autismo presenta justamente estas crisis. Entendemos que hay un patrón de inflexibilidad que en mayor o menor medida puede justamente el desencadenar este tipo de respuestas. Hemos entendido que hay cuatro fases de la crisis. ¿Cuáles son estas cuatro fases? A ver, cuéntenme por acá. ¿Cuáles eran esas cuatro fases de las crisis o de las conductas interferentes? Una era el desencadena. Exacto, me dicen por acá. Desencadenamiento. Perfecto. Siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La intensifica. Perfecto, me dijeron por acá. La intensificación. Tres, la la explosión. Perfecto. Y la fase 4, la recuperación. Siempre van a existir esas fases. Es importante entender, y con esto voy cerrando mi participación, es importante entender que así el pequeño lleve terapias, no lleve bueno, si no lleva terapias, obviamente, pues el nivel de intensidad o frecuencia de las crisis van a ser mucho mayores, pero si el niño lleva terapia, es importante también entender que el niño es proclive a presentar crisis. ¿Por qué? Producto de la condición. ¿Qué es lo que hacen las terapias? Lo que hacen las terapias es darle más recursos a la familia, más recursos al propio niño, a la propia persona con autismo, para afrontar de forma mucho más funcional sus crisis. Y ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, hasta allí. Pues ha sido súper, súper, súper placentero, súper genial el poder escucharlos, el poder, no, más que escucharlos, perdón, el poder leerlos, el poder eh,
estar con ustedes. Y quiero comentarles lo siguiente. De hecho, me encantaría saber qué es lo que más le gustó. A ver, me gustaría saber primero quién siente que el día de hoy ha aprendido con el entrenamiento de cómo entender y manejar las crisis en el autismo. Cuéntenme por aquí por el chat. Perfecto, genial. Excelente. A ver, vamos a ver por acá. Genial, me dicen por acá. Sí, sí he aprendido lo máximo. Genial, lo máximo. Buenísimo, genial, lo máximo. Perfecto. En verdad me encanta mucho el poder leer. Dicen por acá, gracias. Mi niño es un campeón, gracias a su profesor. Mándele un enorme abrazo a mi amiguito, señora Wendy. Ha sido genial y va a ser un placer el poder seguir compartiendo con ustedes. Bien, me encantaría, si es que ustedes me puedan ayudar, sería súper genial que puedan activar sus cámaras para poder tomarnos una foto, la foto de rigor, y que lo vamos también compartir en el club. Recuerden que tenemos un club de entrenamiento al cual ustedes se pueden unir. Así que si puedes activar tu cámara sería súper mega genial. Genial, por aquí, por ahí veo a la señora Janet, lo máximo. Por aquí está Diana, me dicen por acá. Perfecto, lo máximo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenísimo. Ok, genial, lo máximo. Genial, por ahí está Estrella. Hola, ¿qué tal, Estrella? ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, vamos a tomarnos la foto de rigor. ¿Listo? Ahí si puedes sonreír sería... ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Wendy? Qué gusto de verla. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Perfecto. Vamos a tomarnos una foto mirando a la cámara y súper sonrientes, como si más o menos les hubiera gustado el taller, ¿vale? Listo. Ok. Uno, dos y tres. Una más, no respiremos durante 5 segundos. Una, dos y tres. Perfecto, lo máximo. Muchas gracias por su participación. Ha sido un enorme placer el poder trabajar con ustedes. Ya por el club les van a indicar también que se van a compartir, de hecho, los materiales, les van a dar una indicación por el club. Y pues nada, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos estamos viendo. Únanse al Club Bienestar Integral porque tratamos de poder fomentar eh, comunicación con los papás para que sigamos aprendiendo juntos en este proceso de entender el autismo y otras condiciones eh, de niños regulares y no regulares. ¿Vale? Perfecto. Nada, un placer. Que tengan excelente noche. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao también amigos de TikTok. Nos vemos.